Buenas noches, Dios le bendiga. Vamos a iniciar la transmisión de hoy, continuando con las 13 potestades. Hoy vamos a hablar de la potestad del acusador. Amén. Vaya ahí al libro de Zacarías, capítulo 3, verso 1, por favor. Aprovecho en lo que lo busca para enviarles saludos de nuestro pastor José Jesús Gómez, de una servidora Araceli Martínez. Enviamos saludos a Washington, a Seattle, a Tijuana, a Chimalhuacán, acá en México, ¿verdad? A Zacatecas, también por allá por Villa Victoria, a todos nuestros hermanos. A los pastores Sergio y Rosy, la pastora Noemí, la pastora Guillermina, que Dios nos los bendiga, al pastor Gil, pastor Salvador, bendiciones de lo alto, amén. Pues vamos a iniciar, hermano. Dice así la palabra del Señor, Zacarías, capítulo 3, verso 1. Dice, visión del sumo sacerdote Josué. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Vamos a hacer una oración, hermano. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos la gloria y la honra. Magnificamos tu nombre, Señor. Tú eres excelso y perfecto en todos tus caminos son inescrutables, Señor. En esta hora te pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, que encapsules esta atmósfera en una atmósfera celestial, que pongas en nosotros la poderosa armadura de Dios y que nos ayudes, Señor, enviando un vallado de ángeles de protección, y atamos todas aves del cielo que se encuentran en las regiones celestes, en la tierra y aún debajo de la tierra. Los atamos, los reprendemos y los resistimos en el nombre de Jesús, y declaramos inoperante toda obra del enemigo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que solo la voz de tu Santo Espíritu se oiga en esta hora. Dispongo mi vida, dispongo mi corazón, y que seas tú usando mis labios para hablar, Señor, a nuestro corazón, y que tu palabra quede sembrada en buena tierra. Te pido unción para enseñar y unción para aprender. Y que pongas, oh Dios de la gloria, una unción pastoral, evangelística, profética, apostólica, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjese, hermano, que esta potestad del acusador siempre ha operado, ¿verdad? Desde que fue lanzado del cielo, de una u otra forma ha operado. Y vemos, hermano, que en estos últimos tiempos, con mayor ímpetu, mayor ira, el enemigo está sobre los hijos de Dios, porque sabe que su tiempo está por terminar. Amén. Revisando qué quiere decir acusador, en griego de categoros, que significa adversario en un tribunal o hablar contra alguien. Al hablar de tribunal estamos hablando que se está realizando un juicio, amén. Acusador significa también, proviene de la palabra Satán, en el sentido de entrar a la vida jurídica israelita, en la que alcanza el sentido de acusador,
delante del tribunal, o lo podemos encontrar como sitna, que es acusación y que deriva de la misma raíz de Satán, que significa resistir. También podemos encontrarla como diabolos, que es calumniador y viene de la raíz de la palabra diablo. Jesús lo reprenda, amén. Bueno, hermano, leímos Zacarías capítulo 3, verso 1 al 5, donde tuvo la visión el sumo sacerdote Josué, donde podíamos ver que estaba el ángel del Señor y estaba Satanás a su mano derecha de Josué para acusarlo delante de Dios, ¿verdad? Pero el Señor lo reprendió, hermano, y le dijo que Jerusalén ha sido escogido y que le dijo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y a Josué, estando delante de él otras creaciones angélicas, les pidió que quitaran la vestidura vil de Josué y le pusieron ropas de gala. Ciertamente, hermano, cuando pecamos, nuestras vestiduras se manchan y entonces el acusador estará ahí para acusarnos delante de Dios de lo que hemos hecho. Si es que en ti y en mí no hay un arrepentimiento y no corremos al trono de la gracia de Dios para ponernos a cuenta y arrepentirnos, pidiéndole perdón para que su mano de gracia y de misericordia sea extendida sobre nuestras vidas. Es importante, hermano, saber que a Josué, posteriormente de ponerle vestiduras de gala, le pusieron una mitra limpia. ¿Y por qué? Porque Dios quería cubrir la mente de Josué, porque la operación del enemigo siempre va a ser el campo de batalla nuestra mente, ¿verdad? Ahí es donde el enemigo manda los dardos encendidos para que nosotros nos desviemos, para que caigamos en tentación, para que pequemos, para que nos sintamos indignos de acercarnos a Dios, para que dudemos. Pero si nosotros estamos en Cristo, estamos en oración y estamos en comunión continua con Dios, esto no pasará, amén. Josué, hermano, tenía vestiduras viles y Satanás, que estaba a su mano derecha para acusarle, lo hizo y eso suscitó, hermano, que se le cambiaran sus vestiduras por ropas de gala. ¿Qué hizo el ángel del Señor? Amonestó posteriormente a Josué en el verso 6, diciendo, y el ángel del Señor amonestó a Josué, verso 7, así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, aquí te daré lugar. Hablaba de las creaciones que estaban ahí delante de él, que le quitaron las vestiduras viles. Ahí le prometió que también estaría ahí si es que él guardaba sus ordenanzas de Dios, si andaba en sus caminos. Hermano, es muy importante conocer por qué el acusador siempre está a nuestra mano derecha, buscando acusarnos de nuestras fallas, de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque él no quiere que haya gobierno. Él no quiere que se establezca el gobierno de Dios en la tierra y que se nos permita guardar los atrios del Señor. Eso es lo que no quiere. Él no quiere que se extienda la gracia de Dios sobre nosotros y su amor, su perdón. Él no quiere. Quiere mantenernos lejos. ¿Por qué? Porque pues obviamente él se enoja que Dios nos perdone, que Dios extienda su gracia sobre nosotros. Él no quiere que su reino se extienda. El acusador actúa cuando tenemos causas pendientes y nos va a estar llamando a un juicio, ¿verdad? Él va a estar delante de Dios insistiendo para que las bendiciones no nos lleguen. El acusador nos va a acusar cuando hay pecado, nos va a señalar, nos va a querer juzgar y él va a operar cuando hay un pecado sin arrepentimiento. Como ejemplo podemos poner a Saúl, ¿verdad? Que él obedecía a medias los mandatos de Dios,
Prefería quedar bien con el pueblo antes que quedar bien con Dios. Él siempre estaba envidiando, estaba mal con David porque siempre había una rivalidad ahí. Pero esta no nacía de David, sino nacía de Saúl. Entonces ese puede ser un ejemplo de un pecado sin arrepentimiento. Eso siempre nos va a alejar de Dios, hermano. Y puede que en el tribunal, si no hay arrepentimiento nosotros perdamos todo. Perdamos el reino, perdamos la salvación, perdamos la gracia de Dios, que podamos perder su perdón, ¿verdad? Y que lleguemos a una muerte espiritual. Hermano, la santidad es necesaria para poder establecer el gobierno y la autoridad de Dios en la tierra. Es necesario. Satanás desea que Dios no nos dé el perdón, por eso Él siempre nos está acusando y siempre va a estar estorbando para que las bendiciones no nos lleguen. Él lo que quiere es desacreditar nuestro testimonio delante de Dios, acusando, hermano, todas nuestras fallas. Por ello, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, Pedro, nos aconseja, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, hermano, tenemos que ser sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Tener todos nuestros sentidos atentos, todos nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, cuidar qué hablamos, cuidar a dónde caminan nuestros pies, cuidar qué obras están haciendo nuestras manos. ¿Por qué? Porque en un descuido, hermano, el enemigo va a ir a acusarnos. ¿Cómo opera esta potestad? Usando personas, ¿verdad? Para hacer primeramente una acusación interna. ¿Cómo opera esto? Usando el pasado. Sabemos que una vez que llegamos a los pies de Cristo y nos arrepentimos y lo confesamos como Señor y Salvador de nuestra alma, cuerpo y espíritu, Dios echa nuestros pecados a la profunda mar a través del bautizo y de nuestro arrepentimiento. Pero ¿qué va a estar usando el enemigo? Siempre recordándote de dónde te sacó el Señor, haciéndote sentir tan indigno que no vayas al trono de gracia del Señor a orar y a pedirle perdón. Eso es lo que Él va a querer, haciendo acusaciones internas del pasado. Dios, hermano, cuando nosotros llegamos a la conversión y al arrepentimiento, Él echa nuestros pecados a la profunda mar. Y dice su palabra que Él ya jamás se acuerda del pasado, porque su palabra dice, he aquí, yo haré las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron. He aquí yo haré las cosas nuevas, dice así el Señor. Entonces tú y yo no nos tenemos ya que preocupar del pasado. No tenemos que quedarnos con esa atadura, no tenemos que quedarnos estancados ahí, porque Dios ya nos perdonó para que tú y yo podamos caminar hacia un futuro pleno, hacia una salvación, hacia el reino de Dios, hacia poder establecer el gobierno de Dios en la tierra. Amén. Otra forma en que opera es mediante una acusación externa, como usando a los demás para que nos acusen. ¿Y cuando fallamos y dañamos nuestro testimonio? Pero también muchas veces el acusador puede usar la mentira, porque sabemos que él es mentiroso desde el principio y sabemos que él es homicida desde el principio. Lo que él va a buscar es dañar nuestro testimonio, a veces a base de mentiras, dañar nuestro testimonio en la congregación, dañar nuestro testimonio en la familia, así de que tenemos que tener mucho cuidado de nuestro testimonio. ¿Cómo puede operar también de otra manera haciendo acusaciones en los lugares celestiales? ¿Verdad? Ahí el acusador presenta toda clase de pruebas a Dios para que las bendiciones no nos lleguen. Y aquí, hermano, tenemos como ejemplo Job, el libro de Job del verso 1 al 9. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales.
Entonces fíjate cómo dice el verso 1, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Pero vamos al verso 6, como dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo él dijo, Satanás al Señor, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás dijo a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Si nosotros seguimos leyendo este capítulo, hermano, podemos ver cómo es tan tremendo, hermano, que Satanás siempre insistiendo, ¿verdad?, en estorbar nuestras bendiciones. Aquí podemos ver que a pesar de que Job era recto y temeroso de Dios y apartado del mal, él insistía de modo que Dios permitiera que él lo tocara. Y si leemos su historia hasta el final, podemos ver que efectivamente Dios puso todos sus bienes y sus hijos y todo lo que era de Job en manos de Satanás, solo le pidió que no tocara su vida. Aún así, perdiendo él todo, podemos ver cómo Satanás siguió insistiendo para que pudiera tocar su cuerpo. Y aún Dios le permitió tocar su cuerpo. Podemos ver que él tuvo una sarna maligna y que pues incluso su mujer lo abandonó. Podemos ver que esta prueba que Job pasó fue algo muy difícil, pero al final venció porque él era íntegro, amén. Y podemos ver cómo Dios le dio la doble porción de lo que él poseía. Pero podemos ver, hermano, qué tan perseverante es el enemigo para poder estorbar nuestras bendiciones y poder hablar mal de nosotros delante de Dios. Eso es algo que me impacta, hermano, porque aun cuando estemos cuidando el testimonio y estemos a cuentas con Dios, Él siempre va a estar insistiendo. Y como ejemplo acabamos de leer la vida de Job. Amén. Vamos a ver, hermano, cómo Satanás siempre va a querer apartarnos de Dios de una o de otra forma. Pero tú y yo tenemos que permanecer en el camino. Si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos, ¿verdad? Y tenemos que estarnos poniendo a cuentas con Dios de todo pecado, sea por omisión, sea por obra, ¿verdad? Y tenemos que estar cuidando el testimonio, tratando de que nuestras vestiduras no sean manchadas. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Que tenemos que proseguir a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice que no militamos en la carne. Nuestras almas no son carnales, sino son poderosas en Cristo. ¿Cómo se puede derrotar esta potestad? Guardando el testimonio de Jesucristo en nosotros, no permitiendo que se manchen nuestras vestiduras, que no perdamos la salvación, que seamos verdadero testimonio de Jesucristo, que nos conduzcamos en verdad, que nos conduzcamos en integridad, que para que cuando Dios nos pese, nuestra balanza sea una pesa buena, una pesa verdadera, ¿verdad? Que el enemigo no tenga de qué acusarnos, que seamos irreprensibles. ¿Cómo lo vamos a lograr? Viviendo en santidad, ¿verdad? Tenemos que vivir en santidad. Dios es, nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Y dice que abogado tenemos para con Dios a nuestro Señor Jesucristo el justo, ¿verdad? Él es nuestro juez, ¿verdad? Y él siempre va a estar intercediendo ante el Padre para que nosotros no perdamos esa salvación tan grande que el apóstol Pablo siempre nos dijo.
cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Y acabamos de leer que el adversario, el diablo, siempre anda como león rugiente, hermano. Por tanto, ¿qué pasó con Josué? Que le quitaron las vestiduras viles y le pusieron ropas de gala y le pusieron la mitra limpia en su cabeza. ¿Qué tenemos que tener? Cobertura, hermano. Tenemos que tener cobertura de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener cobertura de nuestro pastor para que también Él nos ayude, ¿verdad?, en rogativas a tener nuestras vestiduras limpias. Si pecamos, hermano, un pecado que nos aleje de Dios, tenemos que ministrarnos con el pastor para que Él nos ayude a volver a limpiarnos, amén, delante de Dios. En los últimos tiempos, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Fíjese, hermano, qué tremendo cómo esta potestad está insistiendo día y noche. Mientras tú y yo estamos durmiendo, Él está allá delante de Dios acusándonos de lo que hayamos hecho. Él no descansa, hermano. ¿Cómo podemos vencerlo? Dijimos con el testimonio, con la cobertura, guardando la santidad, viviendo la palabra, estando en comunión continua con Dios. Y también otra manera, hermano, es con la sangre del Cordero. Acabamos de leer, ¿verdad?, que dice aquí que el reino de nuestro Dios vino la salvación, vino el poder, vino la autoridad de Cristo, que dio autoridad a su iglesia para aullar serpientes y escorpiones. Pero también dice el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que podemos también vencerlo a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo, pero tomemos en cuenta que también al tomar la Santa Cena es una forma de estar venciendo esta potestad. Recordemos que en la Santa Cena bebemos de su sangre y comemos de su pan que representa su cuerpo. Estando a cuenta con Dios y con los hombres día y noche, vamos a ser irreprensibles. Dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo va a estar insistiendo el enemigo, hermano? Él va a estar detrás del débil, detrás del que se sale del redil, detrás del que no se congrega, ¿verdad? Porque va a buscar al más débil, va a buscar al que se encuentre solo, va a buscar al que esté alejado de Dios y va a tratar de hacerlo caer en pecado y de seducirlo para que él no se acerque al trono de la gracia de Dios. Tenemos que ser muy diligentes tú y yo, hermano, para esto delante de Dios, porque es muy importante estar a cuentas con Él día y noche. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Velando, siendo sobrios, teniendo todos nuestros sentidos activos. Tenemos que estar, hermano, delante de Dios irreprensibles. Y entonces esta potestad no tendrá autoridad sobre nosotros ni derechos legales. Si pecamos, hermano, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo, y tenemos que humillarnos delante de Dios y arrepentirnos para que nuestro arrepentimiento tenga fruto. Amén. Esta potestad, hermano, es una de las facetas de Satanás. Jesús lo reprenda. Estamos viendo las 13 potestades, ¿verdad? Cómo opera el enemigo en sus diferentes facetas para alejarnos del reino de Dios, para hacernos perder la salvación y evitar que se establezca el gobierno de Dios en la tierra, quitarnos la autoridad delante de los demonios a través del pecado. Él va a tratar de seducirnos a pecar y posteriormente que pequemos, Él nos va a ir a acusar. Tenemos que estar muy diligentes ante esta faceta del enemigo, hermano, para no perder nuestra salvación.
Este día, hermano, quise hablarte del acusador y bueno, hay otras facetas de estas potestades que las vamos a seguir viendo cada semana. Yo no quisiera agobiarte dándolas todas en una sola porque quiero que hagamos conciencia de cómo opera cada una y que tratemos de evitar caer en el lazo del enemigo. Amén. La mitra, hermano, que le pusieron a Josué, ¿verdad? Fue para proteger su mente. Nuestra mente, hermano, puede alejarnos de Dios. La palabra no tenemos